Un saludo para todos y todas las que escuchen este video. Como bien saben, de parte del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, dada la contingencia, hemos decidido realizar algunos videos en torno a los seminarios de fundamentación que hacen parte de la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico. Esos dos saberes fundamentales para el CES son el marxismo y el psicoanálisis, y en torno a ellos, que a su vez, como digo, tienen un seminario en la escuela, hemos decidido entonces realizar unos videos. Este video pues corresponde al seminario Fundamentos en Psicoanálisis y en esta ocasión vamos a reflexionar en torno a los acápites 1 y 2 del texto de Freud, Más allá del principio del placer, que es un texto de 1920. Iniciamos entonces. Lo primero que es necesario subrayar es que el título ya nos está indicando algo, o nos está indicando por lo menos dos cosas, mejor dicho. Por un lado, que existe un principio del placer, que es lo que va a abordar Freud en los acápites pues, que estudiaremos y bueno, que aborda obviamente en otros textos suyos, pero además nos está diciendo que hay un más allá de ese principio. El título pues nos pone ante el reto de primero descifrar qué significa para Freud el principio del placer, para luego entonces intentar asir algunos elementos que nos permitan reconocer que hay más allá de ese principio. Entonces, vayamos primero al concepto del principio del placer. Se puede definir de la siguiente manera. Es el regulador es el regulador del decurso de los procesos anímicos. Tal principio, desde un punto de vista económico, busca evitar el displacer y procurar el placer. Ahí tenemos pues una primera definición y entonces para poder acercarnos más a ella, pues obviamente corresponde ir hacia lo que significa placer y hacia lo que significa displacer. Ahí también lo tenemos en la diapositiva. Placer, disminución de las cantidades de excitación, y displacer, aumento de las cantidades de excitación. Si yo tomo estas dos definiciones de placer y displacer y me voy a la definición o al concepto de principio del placer, puedo colegir entonces que el principio del placer busca que se disminuya las cantidades de excitación. Podríamos ir a un ejemplo. Pensemos, no sé, en un momento determinado que tengamos muchísima sed. En ese momento de tener mucha sed, hay un aumento de la excitación, hay un trastocamiento en el estado anímico y lo que se buscaría es disminuir esa excitación mediante la satisfacción de la sed. Entonces ahí estaría operando el principio del placer porque me empujaría a buscar un vaso con agua, por ejemplo,
para calmar la sed y en ese sentido, entonces, disminuir las cantidades de excitación. Vayamos a una cita de Freud que nos ayuda a comprender mejor esto. Puede decirse que el aparato anímico se afana por mantener lo más baja o al menos constante la cantidad de excitación presente en él. Todo cuanto sea apto para incrementarla se sentirá como displacentero. Esta cita de Freud es bien importante retenerla porque Freud está diciendo que el aparato anímico está al servicio de mantener esa excitación lo más baja posible o por lo menos de manera constante. Es una hipótesis que él tiene y es importante comprenderla, pero a su vez dejar la pregunta abierta si efectivamente el aparato anímico se encuentra exclusivamente al servicio del principio del placer. Continuemos. Aparece la pregunta, ¿cómo se logra disminuir las cantidades de excitación? En el ejemplo ya lo mencionaba, a partir de buscar la satisfacción, dado que esa satisfacción alcanzada, como ya lo he dicho, posibilitará que se disminuyan las cantidades de excitación. Ahora bien, es muy importante asir la idea de satisfacción porque precisamente esa idea nos va a permitir ir comprendiendo una especie de transformación que tiene el principio del placer. O mejor dicho, unas intervenciones que se operan sobre el principio del placer, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como aparece en la diapositiva, esa satisfacción sufre una transición. Pasa de realizarse por los caminos más cortos a tener que ligarse a ciertos rodeos y aplazamientos debido a las condiciones impuestas por el exterior. Aquí podríamos ir a otro ejemplo. Volvamos a la imagen, vayamos a la imagen de un niño o una niña que está en los comienzos de su vida y que, por ejemplo, está empujado a mamar el seno, por ejemplo, a querer satisfacerse a partir de ese mamar. Pero entonces uno podría decir que si en el comienzo ese empuje se resuelve en tiempos cortos, casi que de manera inmediata, hay momentos donde se va insertando un mayor tiempo entre ese empuje a mamar, por ejemplo, y que se le dé el seno a ese niño o niña de poca edad. Entonces uno podría reconocer ahí cómo si bien se sostiene la búsqueda de la satisfacción, esa satisfacción empieza a someterse a unas temporalidades. Continuemos. ¿Qué ocurrió para que la búsqueda de la satisfacción quedase cercada por los rodeos y los aplazamientos? Entonces Freud nos va a introducir, aparte del principio del placer, del concepto del principio del placer, nos va a introducir el concepto del principio de realidad que precisamente permite aportar algunos elementos a la pregunta, pues, que aparece en la diapositiva y que nos estamos haciendo. Con el ejemplo, entonces, que estaba poniendo sobre la mesa,
esa búsqueda de que el empuje de mamar se satisfaga de manera inmediata, empieza a ser intervenido porque a su vez, por lo menos lo comprendo así, se está insertando para ese otro que está empujado a mamar, se está insertando vía los otros que le rodean y que encarnan la ley o la representan, el principio de realidad que le dice no necesariamente lo que deseas o lo que buscas tendrá una respuesta inmediata. Si fue así en determinado momento, no necesariamente ese satisfacer las demandas del otro, como digo, de manera inmediata, continuarán perpetuándose de tal manera, porque hay una realidad que dice es necesario esperar, o incluso hay una realidad que dice habrá un momento donde ya no podrás pedir el seno de tu madre. Entonces, uno que podría decir que el principio de realidad, que es una fuente de displacer, interviene de la siguiente manera. Interviene sobre las formas que adopta las demandas de la cría humana para la satisfacción de sus necesidades de autoconservación. Cabe decir que yo aquí pongo necesidades de autoconservación. Ahorita vamos a ver que tengo una dificultad para adscribirme al concepto de pulsiones de autoconservación, que también trae a colación Freud en este texto. Y bueno, me voy hacia el concepto de necesidades de autoconservación porque me permite precisamente poner el ojo en esos primeros momentos de vida de la cría humana en la que precisamente sus necesidades están en función de autoconservarse, comer, beber, que se le abrigue, que se le limpie cuando haga sus necesidades fecales, etcétera, etcétera. Pero precisamente esas necesidades de autoconservación, creo yo que en un principio, insisto, están atravesadas por una respuesta inmediata para que las mismas puedan satisfacerse. El principio de realidad interviene sobre las formas de realización de dicha satisfacción. Se va introduciendo la espera y las permisiones y prohibiciones. Y de otro lado, interviene sobre las pulsiones sexuales que se encuentran en desorden. Ustedes recordarán que en el texto anterior que estudiábamos de Freud, él nos recordaba que las pulsiones sexuales en principio se encuentran en desorden y que la cultura viene de alguna manera a encauzarlas, a manifestarles, por decirlo de alguna manera, cuáles son sus posibilidades de realización y qué caminos quedan clausurados. Pero dejémoslo aquí, que con lo que viene creo que podemos ahondar en esto que aparece en esta diapositiva. Continuemos. Bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, el principio del placer es relevado por el principio de realidad, que, sin resignar el propósito de una ganancia final de placer,
Exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en largo rodeo al placer. Aquí me parece que es importante que tengamos en cuenta que introducir otras temporalidades o introducir la espera para la satisfacción de las necesidades no significa, en principio, que tal satisfacción dejará de realizarse, sino que para que la misma se cumpla ya es necesario asumir y tolerar el aplazamiento y el rodeo, que eso también me lo permite pensar los primeros años del infante, porque, por ejemplo, cuando ha dejado de amamantarse y se ha reemplazado el seno por el tetero, y por ejemplo ya incluso no se alimentan las noches a ese otro ser humano porque también se está diciendo en todo tiempo no habrá leche. Por ejemplo, el paso al tetero también significará el paso al tener que esperar que se prepare el tetero, eh, que el cuidador o la cuidadora pues se tengan que desplazar a determinado lugar para la preparación de dicho tetero, como digo. Y en todo ese proceso, pues efectivamente se ha introducido otra temporalidad muy diferente a la que ocurría con, con la actividad de amamantar. Entonces, se va a satisfacer ese empuje a querer tomar leche, pero se va a satisfacer ya dentro de otras, repito, temporalidades. Vamos a leer estos conceptos para ver si nos ayudan a seguir ahondando en esto que estamos pensando. Y bueno, son tomadas del diccionario de psicoanálisis de la Planche y Pontalis, que los dos son psicoanalistas franceses. Entonces veamos, pulsiones de autoconservación. Conjunto de las necesidades ligadas a las funciones corporales que se precisan para la conservación de la vida del individuo. Pulsiones sexuales. Empuje interno que actúa en el campo de la sexualidad. Tales pulsiones no tienen un objeto determinado biológicamente y sus modalidades de satisfacción, fines, son variables. Las pulsiones sexuales se apoyan en las pulsiones de autoconservación. Ejemplo, el placer sexual oral encuentra su apoyo en la actividad de nutrición. Esto porque me parecía muy importante traerlo a colación, aparte de que son conceptos que han aparecido en el transcurso del texto que hemos estudiado hasta aquí, pero también es para que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que desde Freud es muy importante precisamente tener en cuenta que las pulsiones sexuales se apoyan en las pulsiones, o bueno, o como yo escribo entre esos corchetes, entre las necesidades de autoconservación. La erogenización de los labios precisamente ocurre en el mamar la leche del seno. Ahí se está supliendo la necesidad de nutrición, pero a su vez se está apuntalando ahí una pulsión sexual oral. Esto porque es importante decirlo, porque a propósito de el principio de realidad y sus intervenciones,
no solamente cuando se aparta al niño y la niña del seno materno, se está desplazando la búsqueda de la satisfacción del beber leche a otra temporalidad, porque ya va a tener un biberón, sino que a su vez se está cortando ese lazo sexual o se está empezando a cortar ese lazo sexual entre el infante y su madre. Entonces, por eso, bueno, me parecía importante que volviéramos a esta diapositiva como para asir un poco más, porque el principio de realidad, que es fuente de displacer, también interviene sobre las pulsiones sexuales que se apuntalan sobre las necesidades de autoconservación o como lo nombra Freud, las pulsiones de autoconservación. Como pueden ver, entonces el principio de realidad se convierte en una fuente de displacer, porque si hemos dicho que el displacer proviene del aumento de la excitación, luego entonces introducir aplazamientos y esperas significará un aumento en la excitación. Pero es como si la cultura fuese logrando que el ser humano acepta ese displacer porque en últimas es un rodeo para que al final, de todas maneras, se logre la obtención de placer. Continuemos. Freud entonces nos trae a colación otra fuente de displacer. Nos dice lo siguiente: surge de los conflictos y escisiones producidos en el aparato anímico mientras el yo recorre su desarrollo hacia organizaciones de superior complejidad. No todas las pulsiones logran conjugarse en la unidad abarcadora del yo. Algunas son segregadas de esa unidad por el proceso de represión. Entonces, bueno, aquí podemos retomar algo que ya hemos visto, y es que desde el concepto del mecanismo de la represión, habíamos dicho en otro momento que el mecanismo de la represión lo que busca es desalojar hacia el inconsciente aquellas pulsiones, aquello que empuja por lograr una satisfacción en términos sexuales. Hay un mecanismo que no permite que todos los empujes pulsionales, mejor dicho, que todos los empujes pulsionales logren alcanzar la conciencia y logren, por tanto, encontrar una posibilidad de realización, sino que hay desalojo de ciertas pulsiones porque si se llegaran a satisfacer, el yo no lo soportaría, en tanto tales pulsiones no concilian con la unidad que se está configurando en ese yo. Cuando digo unidad, cuando pensemos en la unidad del yo desde esto que estamos reflexionando, podríamos recurrir a las siguientes ideas, y es que en el proceso de formación y de inserción a la cultura, uno va ganando unos valores, unas posturas, unas expresiones de sí en las cuales se reconoce y a partir de las cuales quiere entrar en relación con los otros.
Entonces se va constituyendo un yo coherente que precisamente se va construyendo vía la represión, porque entonces va como sedimentándose lo que va a ser reconocido en esa unidad del yo y va a ser avalado y legitimado. Entonces, como digo, se va configurando ese yo coherente que no soportaría, vuelvo y lo repito, que se dieran ciertas satisfacciones de ciertas pulsiones. Entonces, ¿por qué es muy importante recordar esto? Porque si Freud nos dice que otra fuente de displacer surge de los conflictos y decisiones producidos en el aparato anímico, mientras el yo recorre su desarrollo hacia organizaciones de superior complejidad, lo que nos está diciendo es que si llegase a emerger hacia la conciencia alguna de esas pulsiones reprimidas y por alguna vía lograse realizarse vía la satisfacción, eso generaría un displacer porque se estaría realizando una pulsión que había sido desalojada de ese yo coherente y en la cual no se reconoce ese yo. Entonces ahí hay otra fuente de displacer porque mientras el yo coherente se va formando, habrá unas pugnas, unos conflictos y unas escisiones precisamente porque en ese proceso pensaría yo se lograría realizar en algunas ocasiones esas pulsiones desalojadas, luego entonces habría unos tiempos y unos momentos de displacer mientras se va logrando un yo coherente y una unidad que en últimas pues es imposible lograrla del todo y que en últimas es algo imaginario pues como tanto lo hemos dicho, porque bueno, ya desde Lacan sabemos que el yo está escandido. Vamos a esta pregunta para ver si puedo explicar mejor lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa si esas pulsiones reprimidas logran procurarse una satisfacción? El placer ya no se consigue. Otrora hubiese podido sentirse que ese placer, pero en el ahora el yo siente displacer, en tanto la satisfacción de dichas pulsiones no encuentra aprobación desde la instancia de la conciencia. Lo anterior merece que saquemos algunas conclusiones. Si las pulsiones reprimidas logran satisfacerse, ocurre que el placer se gana para la instancia del inconsciente, mientras el yo siente displacer. Disculpen que ahí hay un error de conjugación. Por lo cual sigue imperando el principio del placer. Pero vamos para el otro caso. Si el yo, mediante el mecanismo de la represión y la resistencia, logra que tales pulsiones reprimidas no se satisfagan, ocurre que el placer se gana para el yo, mientras el displacer se refrenda, otro problema de conjugación, para la instancia del inconsciente. El principio del placer vuelve a imperar, el yo se ha puesto al servicio de este. Esta parte a mí me parece muy importante y espero la retengamos. Y es que como pueden ver, o sea en un caso, o sea en otro, el principio del placer termina ganando. Entonces casi que uno puede ver en el transcurrir de lo que hemos reflexionado hasta este punto, que la hipótesis inicial de Freud pareciera confirmarse cuando él nos dice que el aparato anímico se afana por mantener lo más baja posible o al menos constante la cantidad de excitación presente en él, porque como vemos en estos dos casos, sea por un lado o por el otro, termina imperando el principio del placer. Retomo.
Si las pulsiones reprimidas logran satisfacerse, al satisfacerse, pues está ganando placer para la instancia del inconsciente, pero mucho displacer para la instancia del yo coherente, dado que a pesar del yo, se estaría realizando aquello que el yo hubiese preferido que se quedase desalojado. Entonces, en este caso impera el principio del placer en la instancia del inconsciente, pero ya en el segundo caso, si digamos que el yo reafirma ese desalojo, pues entonces en ese caso el yo estaría al servicio del placer, aunque se volviese a refrendar el displacer para la instancia del inconsciente. De nuevo, de todas maneras estaría imperando el principio del placer, en este caso, del lado del yo, que incluso eso también es importante que lo vayamos reteniendo, cuál es la relación entre el placer y el yo. Y cómo esas dos partes, esos dos elementos forman, insisto, una relación que es bien importante pues para cuando en determinado momento empecemos a pensar, entonces, cuál es la diferencia del yo con respecto al sujeto y cuál es la diferencia del placer con respecto al goce, y entonces qué significa que el placer estaría del lado del yo y el goce estaría del lado del sujeto. Solo lo nombro porque solamente hasta ahí puedo decir, para no caer en especulaciones, solamente para saber que en determinado momento podremos abrir camino hacia allá teniendo en cuenta los elementos que nos ofrece este texto. Esta cita de Freud nos permite hacer síntesis de lo que venimos diciendo. No, corrijo. Esta cita de Freud nos permite realmente introducir la duda en lo que veníamos diciendo. Dice así: pero debemos decir que, en verdad, es incorrecto hablar de un imperio del principio del placer sobre el decurso de los procesos anímicos. Ya dijo, es incorrecto. Si así fuera, la abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o llevar a él. Y la experiencia más universal refuta enérgicamente esta conclusión. Por tanto, la situación no puede ser sino esta. En el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia del placer. Esta cita es muy bella porque, aparte de representar la posición ética que tiene Freud ante el saber, y es que él lleva hasta las últimas consecuencias una hipótesis, y en el momento en que siente que tal hipótesis está teniendo vacíos, sabe reconocer esos vacíos, esas brumas, y entonces mira esos vacíos y esas brumas de frente y toma entonces las nuevas preguntas que emergerían a partir de que se interrogue la hipótesis inicial. Por un lado, pues es muy bella esta frase por eso, pero de otro porque este texto, que como decía al principio es de 1920, inaugura la fase final de las concepciones de Freud. Freud, en la construcción de su teoría, había precisamente puesto en el centro, o como uno pues de los conceptos centrales, mejor dicho, el principio del placer
Y ya para 1920 le corresponde empezar a reconocer que eso que ha sido muy importante en su elaboración teórica debe volver a pensarse. Entonces, bueno, para mí es muy valiente porque lleva muchos años pensando a partir de un principio y resulta que hay un más allá de ese principio que le había sido fundamental para la construcción teórica que estaba desarrollando. Aquí sería muy importante que nos preguntásemos cuál es esa abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos que, que no nos llevarían necesariamente al placer. Es muy bueno que hagamos el ejercicio, que empecemos a pensar dónde está ese más allá del principio del placer en nuestros procesos anímicos y que nos vayamos quedando con la inquietud de cómo pensar ese más allá, cuáles son las lógicas de ese más allá, cómo aparece, en qué condiciones, bueno, etcétera. Continuemos. Corresponde entonces rodear la aseveración, perdón, el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. Entonces, bueno, Freud precisamente, asaltado por una inquietud, empieza a ir a ciertas situaciones de la vida o a ciertas manifestaciones de los procesos anímicos para mirar qué pasa ahí con el principio del placer. Entonces, bueno, por ejemplo, en el segundo acápite, él va a empezar a introducir el problema de la neurosis traumática y de cómo la vida onírica reconduce una y otra vez al enfermo a la situación en la cual se despertó el terror. Pero yo en este video no me voy a referir a ese asunto porque prefiero articular el problema de la neurosis traumática al acápite 3, porque en el acápite 3 Freud va a introducir el concepto de la compulsión de la repetición, que será una buena manera de pensar ese más allá del principio del placer. Entonces prefiero articular a la reflexión de la compulsión de repetición, donde se verá de manera más palpable ese más allá del principio del placer, con lo de las neurosis traumáticas y su relación con la vida onírica. Entonces, bueno, para hacer esa salvedad de por qué no hago alusión a ello, dado que está en el acápite 2, y más bien voy a tomar el ejemplo del juego infantil porque precisamente Freud lo toma para mirar, como decía, cómo opera el principio del placer. Entonces, bueno, recordarán ustedes ese juego que él nos describe. Un niño pequeño lanzaba su juguete, al lanzarlo usa la expresión "oh", que significa fort, esto es, se fue, y luego jalaba el juguete y al recuperarlo manifestaba "acá está". A Freud le llama la atención este juego porque al descubrir que en el lanzar los juguetes el niño estaba metaforizando la partida de la madre y en el recuperarlos estaba metaforizando su llegada, aparece la inquietud de por qué repetir la vivencia penosa de la partida de la madre a partir de lanzar los juguetes. Es decir, si el aparato anímico
está afanado por el principio del placer y si la búsqueda es bajar la cantidad de excitación y llevarla a cero, llevarla a una constancia, porque voy a hacer un juego en el cual no voy a estar en pos del principio del placer o el aparato anímico no va a estar en función del principio del placer, sino que por el contrario va a estar en función de, de recordar una situación penosa, en este caso, vuelvo y lo digo, la partida de la madre. Entonces, bueno, Freud empieza a intentar encontrar una posible explicación de dónde sigue operando el principio del placer. Él trae a colación dos hipótesis, yo me detuve en esta, entonces, ¿qué se puede decir frente a esa pregunta de cómo se concilia con el principio del placer que el niño repitiese en calidad de juego esa vivencia penosa para él? Freud entonces nos dice, la satisfacción de un impulso sofocado por el niño en su conducta a vengarse de la madre por su partida. Y bien, vete pues. No te necesito y yo mismo te echo. Digamos que en términos, bueno, no sé si lógicos, pero uno podría encontrarle algún sentido a esta explicación porque cuando el niño pasa de estar en una posición pasiva, recibir la partida de la madre, padecerla, y entonces transforma esa posición pasiva en una activa a partir de ser jugador y de arrojar los juguetes y decir, te echo yo, no es que te vas, sino que te echo. Entonces en ese trastocamiento de una posición pasiva a una activa, en ese juego estaría recuperándose el imperio del principio del placer porque estaría satisfaciendo, por ejemplo, la pulsión de la venganza. Pero de otro lado uno podría pensar que Freud está luchando contra sí mismo. Piensa en esto, ¿qué significa uno tener que ir en contra de un fundamento que ha sido esencial para la construcción teórica hecha por años? Y entonces empieza a reconocer, por ejemplo, en este juego infantil, de que el principio del placer no es el que está predominando y mejor le da una vuelta a la cosa para volver a encontrar su principio del placer. Pero yo creo que incluso este ejemplo lo que le está mostrando a Freud es que su principio del placer definitivamente, como él ya lo está avisorando con temor, con angustia, mejor dicho, con angustia, se está desfondando tal imperio. Entonces, por eso aparece la pregunta, ¿aún se visualiza en este ejemplo el imperio del principio del placer? ¿Estamos de acuerdo con esa vuelta de tuerca que dio Freud o por el contrario no? Y bueno, entonces esto queda en punta. Hay otros procesos de la vida anímica que nos permitirán ir aprendiendo ese más allá del principio del placer, pero los veremos en la próxima. Entonces, bueno, espero que este video les aporte algunos elementos que contribuyan pues a su propio estudio del texto de más allá del principio del placer y que puedan encontrar en tales elementos una posibilidad de diálogo y una posibilidad de algunas claridades. Continuaremos pues conversando al respecto el próximo sábado en la sesión virtual del seminario. Muchas gracias.